Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos con la segunda clase después de las vacaciones, digamos, y de retomar con la capacitación sobre mecánica de moto. Esta sería la clase número 18, si no mal recuerdo. Así que, bueno, ayer estuvimos viendo un poco sobre lo que es el service, el mantenimiento básico y en qué consiste cuando empezamos a trabajar en lo que es el service en sí. Y, y hoy vamos a continuar con esa temática y les repito para aquellos que se incorporaron nuevamente a rever los videitos que vamos a hacer un poquito de práctica, un poco de teoría primero y después hacemos un poquito de práctica en conjunto con el video. Vamos a la parte teórica, así que vamos a arrancar enseguida. Bien, perfecto. Tenemos lo que es el mantenimiento. Entonces estamos viendo que cada cuánto se le hacía un servi, es cada 5.000 kilómetros. Estuvimos hablando un poco de los aceites, así a grandes rasgos. Después en otro momento vamos a excursionar un poquito más sobre ese tema en particular que, que me han escrito por ahí por mensaje de texto que le gusta esa parte, así que después vamos a hacer un poquito de hincapié sobre eso. Bueno, lo que entra en lo que va a ser el servi. Yo ayer les explicaba de que se separa la tarea del mecánico, se separa en tres fragmentos o en tres tareas distintas. Una es la de cambiar ciertos componentes fluidos o piezas, y después tenemos la parte de ajustar esas piezas, y después tenemos lo otro que es una revisión de la pieza nada más. En algunos casos, algunas cosas se cambian porque entran dentro de lo que es el trabajo del service, y otras no se cambian porque no son parte del service, sino que es un trabajo aparte de la mecánica. Lo primero que vamos a cambiar va a ser el aceite. Entonces vamos a retirar el tapón que se encuentra en la parte inferior del motor. Hay motores, por ahí los motores varilleros. Yo ahora les voy a explicar cómo se dan cuenta si su motor es varillero o es cadenero. Ahí vamos a ver algo muy sencillo. Y después, cómo retirar el aceite. Ya habíamos hablado del sentido de apriete, del sentido de afloje y apriete de los tornillos o las tuercas. Así que para evitar problemas, porque tenemos una tuerca, un tornillo en la parte inferior del motor. Cambio de filtros o mantenimiento en algunos casos. Eh, Hay filtros que no son cambiables, que son de mallas de metal. Es como una malla tejida, ¿sí? Y esa malla se lava con nafta, se sopletea y se vuelve a reutilizar. Hay otros, por ejemplo, que directamente como son de cartón, son descartables. Todo lo que es cartón es material descartable, no es reutilizable. ¿Hizo 5.000 kilómetros? Tírenlo. Hay ocasiones en que los filtros por ahí están, vos los ves y están como nuevos, pero ¿por qué? Por una cuestión es el trabajo diario que hace esa motocicleta, o cada cuánto lo hace, o por dónde lo hace. No es lo mismo un preventista que anda todos los días levantando un pedido por todos los barrios, y por ahí hay muchas localidades que tienen lo que es caminos de tierra, y ese polvillo va a parar a la caja de filtro. Diferente, no sé, un estudiante que utiliza la moto desde su casa únicamente hasta el centro educativo o a su trabajo y siempre anda en asfalto, entonces no hay tierra, hay menos contaminación. Yo puedo retirar el filtro, lo voy a encontrar en óptimas condiciones. Por ahí, como para hacerlo estirar un poquito ese filtro, lo podríamos llegar a hacer sopletear. Y si lo sopleteamos, siempre sopletéenlo en sentido opuesto a cómo trabaja, a cómo entra o cómo penetra el aire, el oxígeno hacia el carburador. Siempre en sentido opuesto para poder retirar las partículas de arena o polvillo que anden en el aire y no hacerlas pasar hacia el otro lado del cartón, sino lo que tenemos que hacer es pulsarlo. Dentro de los filtros también entra el filtro de nafta, ¿sí? Eh, el filtro de aire, filtro de nafta, filtro de aceite. Control del agua, el nivel del agua. No todas las motos trabajan con refrigeración forzada, se llama eso. El sistema de refrigeración forzada trabaja con agua destilada y un poco de anticongelante o refrigerante.
Y normalmente se van a dar cuenta porque en la parte frontal, debajo de la máscara, o en los laterales de lo que vendría a ser el tanque de combustible, la mayoría de los tanques nuevos, sobre los tanques tienen unas piezas plásticas que salen hacia adelante, esos se llaman deflectores de aire, la idea es que corte el aire cuando yo voy en velocidad, y ahí en los costados, entre el tanque y los deflectores, y ahí la máscara frontal, encontramos unos radiadores. Si tienen radiador, fíjense si tienen una tapita, y nuevamente eso es el depósito del agua. Hoy vienen motocicletas que tienen radiador, pero no es radiador para el agua, sino que es un radiador de aceite. Es una forma más de refrigerar y mantener el motor fresco. El aceite sale hacia el exterior del motor, pasa por un radiador, el aire, el pasaje natural por la misma velocidad que tiene la moto, refrigera ese aceite y vuelve a ingresar nuevamente al motor refrigerado. Volviendo al control del agua, abrimos el depósito, controlamos el nivel y si tenemos una planilla o un control del tiempo que ya tiene ese agua ahí colocada, yo les recomiendo cambiarlo cada 6 meses. Al ingreso del verano, y al finalizar el verano entrando al invierno, o viceversa, terminando el invierno para entrar al verano. Entonces, cada 6 meses ese líquido está en constante cambio y eso es bueno. Hay motos que pueden llegar a tener el líquido refrigerante junto con el agua destilada 3, 4 años y nunca se lo cambian. ¿Quieren hacer un buen mantenimiento? Tómense en el trabajo y una vez, cada 6 meses, retiren ese líquido y pónganle líquido nuevo. La proporción, lo voy a volver a reiterar cuando lleguemos a la parte de refrigeración forzada, es un 70-30 o si quieren lo pueden hacer un 60-40. Siempre el porcentaje mayor va a ser el del agua destilada y el porcentaje menor es del refrigerante. Hay varias marcas, no voy a dar ninguna, pero por ahí hay unos bar de flúor, hay unos rosados flúor, ¿sí? Eh, que son muy buenos y no compren esos que venden en los supermercados que vienen ya supuestamente preparados, que son de larga durabilidad y no son buenos, no se metan en eso. Por ahorrar unos pesos le están metiendo un líquido que le va a corroer las paredes internas del motor y nos vamos les va a ser más doloroso después cuando tengan que hacer una reparación. El problema más grande por ahí en el circuito de agua es que la turbina se entre a picar por no tener un líquido que sea bueno. Se pica la turbina, se rompe el eje de la bomba del agua y ahí estamos al horno porque hay ejes a veces que no se consiguen más si son de motos que por ahí que ya no están en el mercado y se perdió la continuidad por ahí de los componentes o repuestos. Revisión de la batería, lo que yo les decía ayer precisamente, el control de los bornes, los terminales y ver si están en buen estado y si hace falta. Ahora en la parte de la práctica yo les voy a decir un pequeño secreto ahí para tenerlo en cuenta. Ajuste de freno. ¿Qué freno se va a ajustar? El freno que es a cinta, el que trabaja a través de una varilla o a través de un cable. Entonces, ese freno sí, en base a lo que mide y me diga el fabricante cuánto es lo que tiene que tener de holgura o de descanso el cable en su palanca, le vamos a sacar o le vamos a dar más tensión o menos tensión, porque el cable, tanto friccionar, se estira. A por más allá de que sean una trenza de alambres de acero, ese cable se va estirando y va perdiendo la dureza, entonces cambia el recorrido tanto de la palanca o del pedal de freno en caso que sea un sistema por freno pedal. Ajuste de transmisión. Ahí ya entran, ¿vieron? Ya entramos con algunas cosas que son ajustes, no cambios. Ahí yo ajusto la transmisión. ¿Qué se hace? Se afloja el eje de la rueda trasera. En caso de que no mantenga la verdadera distancia o la holgura que me dice el fabricante, que lo comenté en una de las clases anteriores, que debe poseer entre 2 centímetros, 2 centímetros y medio, hasta 3 en algunos casos cuando la moto va con equipaje, si yo voy a hacer un viaje, por ejemplo, entonces debemos mantener la cadena lo más suelta posible. Pero siempre la cadena con una distancia X. Ajuste del embriague. El embriague también trabaja a través de cable. Hoy existen los cables, perdón, los sistemas de embriague hidráulico. En ese caso ya es totalmente distinto porque trabaja a través de presión hidráulica, a través de un líquido.
Pero la mayoría de las motos traen un sistema por cableado de acero también, parecido al del freno, y también se va desajustando o se va estirando, entonces le damos el 0,5 milímetros, o sea, medio centímetro de juego libre, que es lo que me recomienda la mayoría de los fabricantes hacia la mayoría de las motos que traen el sistema de freno en el manubrio, a través de palanca. Después vamos a ver algunas equivalencias, por ejemplo, el motor de 110, que muchos piensan que no tiene embrague, y sí, el motor de 110 tiene embrague. La conexión de la caja de cambio a través del cigüeñal y todo eso, trabaja por un sistema de conexión a través de un centrífugo que se llama, que es la capacidad que tiene una pequeña pieza de expanderse y ahí ya conecta y transmite el movimiento de la caja o del cigüeñal a la caja, digamos. Pero no deja de eso tener otro componente también que es la parte del embriague. Cuando yo estoy colocando los cambios en un 110, la mitad del recorrido de ese pedal es embriague. El resto del recorrido hace trabajar la caja de cambio. Y eso también tiene una tuerca que después lo vamos a ver en el lateral del motor, y eso también hay que darle un ajuste para dejarle el descanso, si no las placas trabajan semi friccionado o demasiado suelta. Control de los barrales, control, ver si el barral en la parte del retén, si no pierde o si no presenta un golpe. Es muy normal por ahí que si la moto tuvo un siniestro y el barral se plegó o tuvo un doblez, es difícil volverlo a llevar a la misma posición, digamos, por más que lo llevemos a un lugar donde me lo quieran enderezar. Perfecto, perfecto no va a quedar nunca. Y puede ser que por ese pequeño plegue, cuando trabaje la suspensión, tenga una leve pérdida del aceite hidráulico de suspensión, digamos. Pero la falencia más normal de los barrales es el problema de los retenes, que los retenes se ponen duros por ahí con el tiempo, se secan, es una pieza de goma, el cual dobla el pequeño labio que hace de retención y ahí empieza la pérdida del líquido. Es muy normal, después les voy a subir un videito de un barral que estuve trabajando, eh, que si yo agarro un pozo demasiado fuerte, no le doy el tiempo a que el líquido trabaje dentro de unos conductos internos que hay adentro del barral. Entonces, ¿por dónde va a salir esa explosión? Me va a hacer ceder los labios y se dice, se reventó el amortiguador. La palabra es correcta, los labios se doblan y empieza a perder el líquido hidráulico. Control eléctrico. ¿Qué entra en la parte del control eléctrico? Es un control nada más, pero no es que lo voy a reparar en el momento del service. Ojo, le vamos a dar contacto a la moto, vamos a controlar los giros, tanto delantero, trasero. Si la moto tiene baliza, controlo la baliza. Si, si la moto tiene la bocina, controlo la bocina, luz de freno, el freno delantero del pedal, del pie, de adelante, luz alta, luz baja, luz de alumbre de la patente o de la chapa patente. Todo lo que es la parte del circuito eléctrico lo controlo con la moto detenida. No le den arranque si la moto está sin aceite o si es para probar lo que vendría a ser el motor eléctrico de arranque, como le llamamos acá en Argentina, el famoso burro. Para eso, después que le coloquemos el aceite, ahí vamos a darle el pulso de arranque a ver si gira bien el motor y no tenemos ningún tipo de inconveniente. Bien. La limpieza de la transmisión. La ajustamos a la transmisión, pero también la vamos a limpiar. Eso sí es parte del service. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con un pincel, con una pequeña batea, ¿sí? Nunca hagan o cometan errores de querer poner la moto en marcha para que la cadena gire, la rueda esté girando y ustedes lo van limpiando, porque se les puede ir alguna pieza o engancharse con la cadena o pueden romperse hasta un dedo. Eh, un poquito de nafta porque es por ahí el fluido más económico que encontramos para poder lavar las piezas. Si quieren pueden ponerle un poquito de WD-40 como para aflojar primero, después le pasamos la nafta. Y después vamos a ver más adelante en lo que va a ser la parte de transmisión. Si quieren la pueden desarmar. Hay un segurito que es el seguro el abón de unión que se llama. Lo pueden llegar a desarmar para poder directamente afuera ponerlo en una palangana o en una bateíta
y lavarlo bien directamente. Se queden con un poquito de gasoil y un poquito de nafta, todo mezclado, hasta que salga todo, lo dejamos, lo escurren bien, lo limpian, después se vuelve a colocar. Esa sería una excelente forma de limpiarlo. Limpiar toda la parte del piñón, toda la tapa que cubre el piñón, alrededor, la corona completa junto con parte de la masa, porque es normal que salpique el mismo líquido que después le vamos a colocar. Ahí, en ese proceso de limpieza, yo les recomiendo que compren em, grasa líquida. Viene una grasa, ¿sí? Grafitada, no voy a dar marcas, pero hay varias, que es ideal también para contarlo para cuando yo haga un viaje. Eso vendría al pelo. Bien, vamos a hacer un poquito de práctica. Mañana seguimos otro poquito con la capacitación. Nos vemos mañana. Los dejo ahora con la parte de lo visual. Volvamos con la práctica. Estábamos hablando de que una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar el aceite. Bueno, en este tipo de motocicleta, que este es un motor varillero, vamos a encontrar acá en la parte posterior una tuerca que se saca, que es un tapón. En realidad acá está el filtro de aceite con una llave 24. ¿Cómo saber si mi motor es varillero? Van a observar, esta es la parte del cilindro. Acá tenemos el motor eléctrico de arranque. Esta pieza que parece como si fuese un tornillo paleta, pero en realidad esto que está junto con este tornillo de acá me va a indicar que esto es un motor varillero. Normalmente los motores cadeneros, para hacer la diferencia, de este lado van a encontrar un tipo tensor. Y si no, lo verificamos lo que es la ficha técnica. Acá tenemos un motor de un scooter. Yo acá tengo el tensor sacado para que ustedes lo puedan ver. Y lo que hace es de este lado hacer presión sobre la cadena, que la vamos a ver más adelante cuando arranquemos a ver lo que es motores. Ahí van a ver cómo trabaja el tensor. Hay que observar los retenes. El retén es esta pieza que está de goma acá. Bueno, esto en realidad es un guardapolvo, pero del lado de adentro tenemos el retén. Si yo observo una mancha, una pérdida de aceite, como es en este lado, a ver si puedo. Verán acá, yo paso el dedo, está todo con aceite. Ese barral está transpirando, o sea que tiene una pérdida. A diferencia de este otro que está limpio. Se van a dar cuenta porque el aceite empieza a caer, a caer, a caer y termina manchando, porque el aceite va a traer la tierra y queda pegado. Miren, ¿sí? Eso se llamaría que el retén está reventado. Si yo les comentaba, si esto tuvo un siniestro o un accidente y hubo un pequeño pliegue porque esto se dobló, por más que lo mandemos a enderezar, el pliegue cuando quiera entrar va a hacer fuerza sobre el retén y algo del líquido es muy probable que salga o siga brotando. Bien, vamos a la parte de los terminales. Acá tenemos un terminal anillo, que es el terminal de la batería. En la parte eléctrica, una de las cosas que vamos a hacer es tomamos el trabajo de agarrar una lija liviana, una 360, una 480, y vamos a lijar esta superficie que es de bronce del terminal anillo. Por ejemplo, en este caso es el positivo. En este tipo de motos que son genéricas, utilizan el color rojo para indicativo de positivo y el verde, lo tenemos acá, como indicativo. Acá está el verde, indicativo de negativo. Después le voy a explicar parte del mantenimiento cuando ya vemos la batería más en profundidad. Acá yo tengo una batería, el mismo procedimiento, lo que hay que hacer cuando sacamos los tornillos. Vamos a lijar el bronce, perdón, el plomo, hasta dejarlo de un color limpio nuevamente.
color, el color plomo, pero el plomo vivo, digamos. No esto que tiene así como un óxido y es como un gris opaco, es como que ha perdido. Entonces como también esto no es bueno porque hace mal contacto. Por eso, de hecho las baterías cuando vienen 0 kilómetros, estos terminales, vienen con un pequeño barniz que es el que se agregó, digamos, cuando se fabricó. Eso hay que siempre, cuando colocamos una batería nueva, líjenlo para que haga buen contacto con los